Floricanto presenta. Número 184 del Compendio del Catecismo. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de enseñar? Los obispos, en comunión con el Papa, tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio, fielmente y con autoridad, como testigos auténticos de la fe apostólica, revestidos de la autoridad de Cristo. Mediante el sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe, bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia. Bueno, aquí hay una cuestión muy concreta, ¿no? Se está diciendo, ¿qué se espera de un obispo, sucesor de los apóstoles? Se espera, antes que nada, se espera que esté guiando al pueblo, a esa porción del pueblo de Dios que le ha encomendado, asistido por los sacerdotes y por los diáconos, sin dejar de tener corresponsabilidad en el conjunto de la Iglesia, porque es verdad que uno es obispo de su diócesis. Esa es la porción que se la da, pero no por eso deja de tener una corresponsabilidad con el conjunto de la Iglesia. ¿Y su primer deber cuál es? ¿Cuál es el primer deber de un obispo? Bueno, anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio, predicar el gran anuncio, esa gran enseñanza de la que la Iglesia es depositaria. Me vais a permitir que en este punto cuente una anécdota de mi vida, que creo que también es bastante significativa para lo que aquí dice, de que el primer deber de un obispo es predicar, es proclamar, en primera fila. Un servidor, antes de ser obispo, pues como sacerdote de una parroquia, pues que entonces era de la diócesis de San Sebastián, en un pueblo que se llamaba Zumárraga, pues yo allí realizaba diariamente una hora de intervención en la radio, en Radio María, explicando el catecismo de la Iglesia Católica. Y era claro, era algo que ocupaba una parte importante de tu vida, porque si diariamente dedicas una hora en directo en la radio a explicar el catecismo, hombre, eso configura bastante tu vida, ¿no? Y llegó un momento pues en que pues el nuncio del Papa en España pues me llamó y me pidió, ¿no? Pues que aceptase la petición de ser obispo, en concreto de ser obispo de Palencia, que fue el primer destino que tuve como obispo, ¿no? Y bueno, pues voy a deciros que en aquel momento, entre las cosas que a uno se le brotaron en su perplejidad, en aquel momento una pregunta fue, bueno, mire usted, pero yo hago diariamente una hora de predicación en la radio, en Radio María, del Catecismo de la Iglesia Católica. Yo tengo que dejar eso para ser obispo. Si la Iglesia me pide ser obispo, debo de dejar esa predicación en Radio María. Y recuerdo perfectamente que el nuncio me dijo, a ver, el primer quehacer del obispo es predicar la fe cristiana. Pues es ejercer el ministerio de la predicación, es el primer quehacer del obispo. ¿Por qué va a dejar usted eso para...? Eso se integra perfectamente, ¿no?, en el ministerio episcopal. Bueno, es una anécdota de mi vida que creo que ilustra completamente lo que dice allí. Es que el primer quehacer de un obispo es esa predicación. ¡Ay de mí si no evangelizare! Estamos llamados pues para que esa luz que hemos recibido y de la que somos custodios, pues la presentemos delante del mundo. Digamos que el obispo es el primer catequista, es el primer predicador, es el primer director de ejercicios. Tiene que, por lo tanto, ¿no?, ser maestro de la fe, no únicamente un coordinador de catequistas, no únicamente un instructor de educadores en la fe o de directores espirituales, no únicamente un jefe, no, tiene que ser el primer catequista, el primer predicador. Es lo que se subraya, ¿no? Se subraya especialmente. Y además dice que esa predicación tiene que estar revestida de la autoridad de Cristo, sí, porque no hablamos en nombre propio. No, el obispo está hablando desde el depósito de la fe. Está distinguiendo claramente lo que es palabra de Dios y lo que son palabras humanas. Está hablando en nombre de Cristo.
tiene que tener muy claro, ¿no?, que lo que proclama no lo proclama desde sí mismo, sino siendo testigo del Cristo viviente, ¿no?, revestido de la autoridad de Cristo con su fuerza. Y el pueblo de Dios eso lo intuye. El pueblo de Dios, dice este punto, que tiene un sensus sobrenatural, un sentido sobrenatural para entender quién es el que le predica con esa autoridad en nombre de Cristo. Es lo que dice el Evangelio de San Juan, ¿no?, que las ovejas distinguen la voz del pastor, distinguen la voz del que es verdadero pastor o del que no habla con esa autoridad en nombre de Jesucristo. Distinguen la voz del pastor y le siguen. Ese sensus que da el Espíritu Santo a los fieles para acoger esa palabra que es predicada, también es un sensus que el propio Espíritu Santo da al obispo para llevar adelante esa predicación en nombre del Cristo viviente, que desde sentado a la derecha del Padre, no desde la gloria, predica al mundo a través de su Iglesia. Por eso nos presentamos como altavoces de Cristo, como imagen suya para la vida del mundo.